Pues aquí seguimos, en abierto, en esta noche de martes, día 26 del mes de marzo, y después de esta divertida, ¿no? Ha sido divertida, controvertida, polémica entrevista con el candidato al Senado de Coalición por Melilla versus Unión Progreso y Democracia versus Independiente, pero bueno, con el bueno de Emilio Guerra. Vamos a hablar de las elecciones europeas, porque yo siempre he dicho que el hombre no es de donde nace, el hombre al final es de donde pase, es decir, de donde vive. Yo aquí hay algunos que, bueno, utilizan el término melillense como si eso fuese algo exclusivo o inclusivo. Pero Toni Rodríguez para mí es un melillense más, como cualquiera de los muchos peninsulares que han decidido, por las razones que sea, vivir en Melilla. Y Toni lleva, pues no sé, un montón de años aquí viviendo, y va a ser un melillense que va a estar en la lista del Parlamento Europeo. Y entonces es bueno saber cómo un melillense enfoca estas elecciones y qué nos puede reportar, porque las elecciones al Parlamento Europeo siempre suenan como muy lejanas. Bueno, es Europa nada más que está para hablar de cenicero y de bolígrafo. Bueno, Europa incide y mucho en la política, y más en una ciudad como Melilla, ¿no? Porque está en la frontera sur de Europa. Toni Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿De dónde nace o dónde pase? Hombre, evidentemente uno tiene las características de donde nace, porque es donde ha nacido, pero evidentemente cuando yo siempre digo que yo soy más melillense que muchos, porque yo he escogido. Claro, nosotros no hemos cogido nacer en Melilla. Yo he escogido vivir en Melilla. Con los que han nacido aquí, pues no lo han escogido. Somos pero ninguno por nacimiento, ¿no? Yo es porque lo he escogido, ¿no? En fin. Toni, ¿qué puede aportar la Unión Europea o un parlamentario europeo, en este caso tú, si sales elegido por Compromís, a Melilla? Hombre, hay que pensar que Europa interviene ya prácticamente en todo. Es decir, en la mayoría de las leyes españolas se han ido acomodando durante el tiempo a todo lo que se ha ido decidiendo en la Comisión Europea, ¿no? Y por eso es importantísimo el que desde Melilla pudiéramos tener alguna voz allí, para que los problemas de Melilla tuvieran allí su encaje, que hasta ahora creo que no lo han tenido. Sin embargo, los eurodiputados ni siquiera pertenecéis a partidos, pertenecéis a grupos, ¿no? Sí, bueno, los partidos se adscriben allí a grupos. ¿Cómo funciona esto? Va explicándolo a los ciudadanos. Me gustaría que hiciera un poquito de pedagogía para que supieran cómo va. Bueno, allí hay los grupos importantes que también hay en España funcionan allí. El Grupo Popular, que hasta ahora era mayoritario en el Parlamento Europeo. Popular son conservadores. Sí, tienen el mismo nombre de Popular. El Grupo Socialista, luego hay un Grupo Liberal, en el cual pues seguramente se ha adscrito, creo que está aquí adscrito Ciudadanos al Grupo Liberal, y luego está también el Grupo Comunista, y luego hay grupos verdes. Hay un grupo de los verdes junto con ALE, que es una Asociación Libre Europea, es otro grupo. Luego hay unos grupos de extrema derecha que son antieuropeístas, aunque están en el Parlamento Europeo, básicamente eso. Pero los grupos más fuertes son el Popular Socialista, el Liberal y después el de los verdes ALE y también el Comunista. ¿Por qué decides integrar esta candidatura? Que creo que yo he dicho Compromís, pero no se llama así, se llama... No, se llamará seguramente, pero vamos el viernes a decidirlo definitivamente, pero parece ser que el nombre se llamará Compromiso con la Europa de las Personas. ¿Y quién integra esa candidatura? La integra básicamente Compromís, que es la fuerza más fuerte, pero está Nueva Canaria, está En Marea de Galicia, está la Junta Aragonesista, está Mesper Mallorca, está Los Verdes, está la Coalición por Melilla, estará Caballas de Ceuta también. O sea que es un totum revolutum ideológico. Bueno, ideológico... de izquierda, pero con muchos matices. No, es de una, digamos, de izquierda moderada, progresista, y que de alguna manera... En Marea de moderado tienen poco. Bueno, tú fíjate que En Marea fue de alguna manera una escisión del bloque nacionalista galego, que era el que se quedaba más a la izquierda, ¿no? Y es el que ha ido con Podemos hasta las anteriores elecciones, y ahora se han separado de Podemos, igual que Compromís, que también se han separado de Podemos, dentro de la crisis
grande que tiene Podemos en todo el Estado, pues Compromís y En Marea se han separado de De igual ellos. modo que en las últimas europeas de hace 5 años Podemos fue la revelación, ¿Podemos va a ser la gran decepción en esta europea? Yo creo que ¿El gran derrotado? Podemos, desgraciadamente, porque yo no me alegro que una agrupación progresista pues vaya menos, pero evidentemente seguramente tendrán que hacer una autocrítica muy fuerte, porque evidentemente las expectativas de las encuestas y tal son muy malas para ellos, ¿no? ¿Y Vox? Vox va a sacar parlamentarios europeos también, va a sacar parlamentarios. Yo creo que va a tener un resultado bastante importante en el Estado. Y en Melilla, si no continúan haciendo tonterías, pues se espera de ellos que saquen un muy buen resultado. Tonterías me refiero a que hoy nos hemos enterado de que se presentaban al Congreso, pero no al Senado. Con lo cual eso ha quedado... ¿A qué huele eso? Eso huele a un enjuague con Imbroda y con el PP que no se puede aguantar, porque no tiene sentido que presenten al Congreso y no al Senado. Si no se presentan al Senado es para facilitar que Imbroda pueda salir como senador, aunque bueno, la batalla está ahí y la daremos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hablabas de que Coalición por Melilla también va a formar parte de esta formación política que es multidisciplinar, ¿no? Porque Sí, hay de todo. sí. ¿Qué puede aportar Coalición por Melilla a esta...? Hombre, Coalición por Melilla, yo de siempre, una de las cosas que desde el primer momento me di cuenta, y yo siempre he recomendado, aunque bueno, pues te hacen el caso que te hacen, pero yo siempre he recomendado que no podía ser que Coalición por Melilla, que era la segunda fuerza de Melilla, no se presentara a las elecciones generales o a las elecciones europeas. Eso no tenía ningún sentido. Por fin, así lo han decidido, y yo creo que es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque van a dar la visión de Coalición por Melilla, la visión suya, su visión de lo que es la situación de Melilla, ¿no? Hay un tema que hoy me lo preguntaba no sé quién también, y yo eso decía, porque me preguntaban, ¿y tú cómo es que estás con Coalición por Melilla y tal y cual? Digo, mira, te voy a dar una única razón, ¿no? La primera que se me ocurre. Todas las listas que hay que se presentan en Melilla a las elecciones generales, menos Coalición, todas las demás obvían que el 60% de la población son musulmanes. Ni el PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni el PSOE. No hay nadie... Pero yo no creo que estemos en esos números del 60%. Bueno, pues el 55. No, el 50. Pues el 50. Me da lo mismo. Para el caso es el mismo. No hay ningún... Esos obvían que hay la mitad de la población. Vamos a poner la mitad de la población que son musulmanes. Y yo creo que eso es un error. ¿Y Coalición por Melilla no obvia que el resto, que hay otro 50% que no son musulmanes? Bueno, ahí tenemos... ¿Esa posibilidad existe o no? Podía existir, pero ya ha demostrado con el tema de guerra, que es por lo menos la tercera parte de los candidatos no son musulmanes, ¿no? De alguna manera ha abierto ella el abanico. Pero tú dices que apoya a Coalición por Melilla por el simple hecho de que no son los que omiten a un 50% de la población. Bueno, es que... Yo ahora te voy a leer algo y tú me vas a decir a mí qué opinión te merece. Porque claro, tú dices, es que omiten al 50% de la población, ¿de acuerdo? Yo hasta ahí no tengo ningún inconveniente. Pero claro, es que resulta que es que hay otros que a lo mejor, pues, no sé yo si decirte que, perdonen que esté mirando aquí, pero es que estoy buscando el texto, que no crean que es porque estoy aquí leyendo una carta de amor, ni nada que se le parezca. Esto fue reenviado ayer, masivamente. Desde luego por un judío no era, y por un cristiano tampoco. El próximo mayo, si no lo remediamos, gobernará en nuestra ciudad, en nuestra tierra, ahí lo estás leyendo, sí, la coalición PP-Vox, una coalición cuyo único objetivo será quebrar la convivencia con sus propuestas racistas y antimusulmanas. Cerrar mezquitas, cortar subvenciones a asociaciones culturales musulmanes, prohibición de distintivos culturales musulmanes como el alumbrado de Ramadán, exclusión total de la darilla y de las clases de religión. El trabajo será solo para españoles teniendo en cuenta que los musulmanes para ellos no son españoles y un largo etcétera de medidas
islamófoba. Tampoco voy a entrar en más, recuerda que su ideario es el de las cruzadas. Bueno, pero por lo que has leído, eso no es de Melilla, porque si hablas del Darilla, estamos hablando de Ceuta. No, eso pone ahí Melilla, PP Vox de Melilla, lo pone Melilla, ¿eh? Sí, pero hasta, pues el que lo ha escrito no sabe mucho del tema. No, porque... el que no sabe nada. Exacto, porque... No sabe nada. Porque en Melilla... Ya lo he dicho, yo le he dicho que no sabe ni quién era Saladino, vamos, exacto, por no saber. Porque en Melilla no se habla el Darilla, sino el Tamazig, ¿no? Por tanto, el que lo ha escrito me da mala espina, ¿no? Pero bueno... ¿Ese es el camino? No, evidentemente que no es el camino. No, el camino es buscar que... mira, yo de las cosas que comprendí cuando llegué en su día a Melilla fue que había que comprometerse porque no podía ser que una gran parte de la población, mayoritariamente musulmanes o tamazics, no podíamos estar de acuerdo en que esa fuera la gente que padecía más el paro, que padecía más la exclusión social, que padecía más el fracaso escolar, que tal. Básicamente en ese segmento de la población. Y eso se combate, pues evidentemente, con discriminación positiva, con ayudas, con trabajo, con educación, etcétera, etcétera. A mí eso, vamos, me parece absolutamente razonable. Y eso es, en eso hemos estado los verdes desde el primer día, ¿no? Evidentemente, nos equivocaríamos todos, sí, porque han sufrido una marginación, digamos, durante muchos años, si ahora quisiéramos volver esa marginación al revés, como el escrito que tú has leído. Ahí nos equivocaríamos, porque eso no es la solución. Y siendo Melilla como es, frontera sur de Europa, que lo sabemos, eso, además el título de frontera sur de Europa es precisamente de Coalición por Melilla, no es mío. Desde Europa, ¿qué se puede hacer? Porque Melilla, vamos a ser realistas, Melilla no puede afrontar el problema de la inmigración. Melilla por sí sola no puede afrontar el problema de los menores. Pero es que fíjate, yo creo que eso tendríamos, yo me imagino que es un tema que hay que estudiar profundamente y tal, pero básicamente yo ya digo una cosa: la inmigración y los menores no quieren venir a Melilla, quieren irse a Europa. Sí, pero nosotros somos, digámosle, el viaducto, ¿no? Ya, pero que quiero decir que eso se puede trabajar en Europa, y con el Estado se puede trabajar para que, bueno, si hay ese tipo de avalancha o si hay ese tipo de entrada de menores y de emigrantes. Los migrantes, la verdad es que parece que está la cosa como bastante más controlada, ¿no? Pero si hay ese tipo de entrada, se puede a ver cómo se trabaja eso desde Europa y desde el Estado, porque esa gente no quiere quedarse en Melilla, evidentemente, porque además ni hay trabajo ni hay nada para que podamos asignar a esa gente. Y la mayoría de toda esta gente, de los niños, incluso los melillenses, nuestros jóvenes melillenses, ya no se pueden quedar aquí, tienen que irse al extranjero a trabajar, o tienen que irse a la península, o tienen que irse a Alemania, tienen que irse a los Países Bajos, tienen que irse a Inglaterra, a Estados Unidos, porque aquí no hay futuro para ellos, ¿no? Así no podemos seguir tampoco. ¿Por qué no han ido los verdes a las elecciones generales? Porque mira, te lo digo, aquí en Melilla... Sí, siempre hablo aquí en Melilla. Claro, nuestro objetivo, y yo eso lo he repetido muchas veces, yo creo que nuestro objetivo es que después de 19 años del PP hace falta un cambio radical. Y yo siempre he propuesto el que hubiera una unidad de acción entre todos los partidos progresistas para lograr eso. Cosa que nunca se ha conseguido. Cosa que nunca se ha conseguido. Por cierto, ¿por qué no se puede conseguir? Perdón. Tú acabas de dejar a entrever la posibilidad de que entre Vox y el PP hubiera algo hablado para el Senado. Sí, bueno, eso no he conseguido. Mi teoría es porque los políticos melillenses no dan la talla, ¿no? Y son incapaces de mirar 3 metros más allá de las puertas de su partido, porque si no, no tiene explicación ninguna. Pero te refieres a Bercham, estoy hablando de políticos de izquierda. No, pero fíjate, Gloria Rojas, Gemma Maraver, me estoy refiriendo, Manolo Soria. Me estoy refiriendo básicamente al PSOE, que sería el más importante, y a Podemos. Me estoy refiriendo básicamente a ellos porque, bueno, con Podemos no lo sé, pero yo sé que CPM le ofreció al PSOE hacer una candidatura unitaria para las generales, a lo cual el PSOE se negó, como siempre, ¿no? ¿Tú entiendes como normal que una persona que está condenada como Mustafa Bercham ahora mismo pueda ser candidato?
Bueno, mientras la ley se lo permita, la ley se lo permite. pues entonces, punto y aparte, ¿no? Punto y aparte, porque también... ¿Qué estaríais diciendo vosotros si el que se presentase en esa situación procesal fuese de otro partido? Pero fíjate, yo te diré lo que diría, lo que yo diría. Que te he tenido mucho tiempo aquí sentado, Sí, yo te diré lo que yo diría y además con total confianza y diciendo la verdad. Delitos hay de muchos tipos. Si hubiera sido un delito de corrupción, yo me hubiera opuesto totalmente. Pero este tipo de delito que se juzgó, yo estuve varias veces en el juicio. Ese juicio fue de aquella manera. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente que tú no sepas? Ahora, si hubiera sido... ¿Y a las locales por qué no vais? En las elecciones autonómicas que estas van a ser muy, muy reñidas, ¿eh? Sí, pues por eso, mira, te voy a decir, es posible que sea la última vez que no vayamos. Que no vayáis. Que no vayáis, sea la última vez, ¿no? Sí, porque ya lo intentar agrupar ya se acabó. Ya está. Pero ahora mismo, por lo mismo que te he dicho, creo que en estas locales hay que hacer un esfuerzo de confluencia para conseguir que haya un cambio político en la ciudad. Una vez que haya un cambio político, si lo conseguimos en estas próximas elecciones, a la próxima no te digo yo que los verdes no vayamos, juntos o con... Pero un cambio que puede venir ahora porque hay irrupción de Vox por la derecha, sí. Dan todas las encuestas, parece ser, poco más o menos. Yo, fíjate, yo no soy demasiado sospechoso de ser amigo de Vox, ¿no? No, yo creo que no, me da la impresión de que no. Pero yo, cuando hablo en la península de Melilla de ese tema, digo, mira, bienvenida sea Vox, porque igual nos permite poder hacer un cambio en Melilla, ¿no? Vale, pero ¿el cambio puede venir por la derecha o por la izquierda? No, hombre, el cambio solamente puede venir por la izquierda. ¿Estás seguro? Sí, porque por la derecha no habrá cambio. No sé. Será recambio, pero cambio, bueno, recambio, vale. Cambio no va a haber, ¿no? ¿Pero tú crees que Vox puede pasar al Partido Popular en las elecciones locales de Melilla? Hombre, si no puede pasar, y yo lo que sé es que va a sacar muchos votos y va a sacar, no sé si tantos como el PP, pero por ahí se va a andar el tema. Con lo cual eso, con la ley de Ont, sabiendo cómo funciona la ley de Ont, eso va a permitir que se pudiera hacer otra mayoría diferente. Pero la otra mayoría solo podría ser en una suma entre si queda algo de Ciudadanos y no se lo lleva la marea de Vox por delante, un PSOE que no hay que ser Einstein para saber que en el mejor de sus sueños, el resultado que va a sacar es el que tiene ahora. Correcto. Que yo tengo clarísimo que no va a ser para abajo. Yo también lo creo. Y Coalición por Melilla que va a crecer a 11, de verdad mucho, ¿no? Bueno, veremos a ver lo que saca Ciudadanos, lo que saca el PSOE y lo que saca Coalición. Ciudadanos que bastante tenga, como dice aquel, virgencita, que me quede con uno, porque la marea verde los va a pasar por encima. Bueno, eso está por ver también. ¿Tú crees que Ciudadanos va a mantener sus 2 escaños? Yo, hombre, no lo sé, pero es posible que pueda mantener sus 2 escaños. No lo sé tampoco. Es que hoy en día hacer previsiones electorales es ya una locura, ¿no? Ni las encuestas las aciertan nunca, pues nosotros igual. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, yo creo que... A nivel nacional yo ya hago una previsión, y es que no va a haber gobierno. Y que en septiembre o en octubre elecciones. Yo también estoy convencido en eso. Yo también estoy convencido. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Yo también. Yo lo he dicho muchas veces. Salvo que el Partido Popular se desmorone, cosa que no lo veo. El Partido Popular se desmorone quiere decir que se quede en 60 escaños, una cosa así. Sí. Cosa hartísimo improbable, hartísimo. No, yo creo que va a estar en lo que sobre los 80, 90, por ahí. Y hasta no van a entre los 3 de la derecha no van a tener suficiente para votar. Fíjate que yo la única posibilidad de gobierno que contemplo y que creo que no le van a salir los números es PSOE Ciudadanos. Sí, pero es que ahí hay un tema que es posible. Esa es una posibilidad. Pero no le va a llegar. Pero no le van a llegar los números tampoco. Pero esa es la única opción que yo contemplo. Yo pudiera, yo también lo he dicho alguna vez, digo, si se da la posibilidad de PSOE Ciudadanos, se van a quedar muy cerquitas. Si se da esa posibilidad, ya apretarán las tuercas los poderes fácticos para que se haga. El IBEX 35 dice. Para que se haga ese pacto. Arreglado. Porque a ellos no les interesa otras elecciones. Otras elecciones
ni otros pactos extraños que la situación la hagan La tensen. Tony, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias. Y a ustedes, decirles que nuestro tiempo se ha agotado ya por hoy, pero recuerden, mañana a las 9 menos cuarto de la noche, una nueva cita aquí con En Abierto en Popular Televisión. Así que hasta mañana, buenas noches y que descansen.